Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias, el nuevo espacio de Televid que aborda los temas contemporáneos en los que buscamos entendernos como sociedad, hablar de aquello que nos pasa, cómo nos sentimos y, por supuesto, construir tejido social. Como vimos en el video con el que acabamos de iniciar, hoy estaremos hablando acerca de la ira. Estamos enfermos de ira. Para ello nos acompañará hoy el doctor Gabriel Vargas, médico psiquiatra. Sean todos bienvenidos. Muy bien, y en esta noche, como les venía anunciando, vamos a hablar de la ira. Para ello está con nosotros el doctor Gabriel Vargas. Él es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, magíster en intervención social por la Universidad Internacional de Rioja, España, con trayectoria en la construcción de modelos de salud mental y atención también a personas con ideación suicida. Doctor Gabriel, muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Tendencias. No, mil gracias a ustedes por la invitación y por este espacio tan importante y en particular a discutir un tema tan interesante como es una emoción básica para la construcción de la sociedad. Así es, pues doctor, yo no sé si construcción o deconstrucción de la sociedad, porque hoy día cuando miramos las noticias, cuando vemos el comportamiento en lo que llamamos ahora es que protesta pacífica, cuando observamos la forma en la que confrontamos ideas y diferencias a través de las redes sociales, cuando vemos a los ciudadanos caminando por las calles con el que de pronto se le cruza en el camino o incluso con aquellos que van al frente del volante, uno se pregunta, ¿estamos enfermos de ira como sociedad? Estos altos niveles de irritabilidad, de estrés, que desafortunadamente en muchos casos terminan siendo fatales o muy lesivos, ¿son normales? Hablemos de esta emoción y de cómo, pues, como emoción nos ayuda efectivamente a protegernos, pero también cómo puede ser un elemento destructivo. Sí, precisamente creo yo que está ahí la disyuntiva del asunto. Como emoción básica y como todas las emociones básicas, nacen o aparecen en el ser humano en el desarrollo evolutivo con un objetivo básico y biológico, conservar la especie. Eso involucra que estas emociones primarias principalmente van a aparecer cuando estemos expuestos a una situación de peligro, de una catástrofe inminente o cuando se ve amenazada nuestra posibilidad de reproducción. Sin embargo, y a partir de estas emociones fundamentales es que empezamos a construir los patrones sociales y además a dejarlos a las generaciones siguientes a través de la cultura. Creo yo que específicamente esa explosión de ira en la actualidad obedece precisamente a que no tenemos un poquito claro ese camino para dónde va nuestra sociedad. Y eso permite que a partir de estas emociones básicas se construyan posibilidades contradictorias y que pueden llevar precisamente a sentimientos más complejos como el sentimiento de odio, el de venganza, la frustración, la desesperanza, en cuya base está la ira como emoción fundamental, pero con un completo componente psicosocial y cultural, que es probablemente el que nos va a decir hacia dónde vamos, pero al no tenerlo claro, se presta mucho para este tipo de choques. Doctor, digamos que sentir ira entonces forma parte de nuestras emociones básicas, que es natural sentir ira. Absolutamente, absolutamente. La ira es una de las emociones básicas y fundamentales, como lo es el miedo, ¿sí? ¿Qué ocurre o cuándo aparece en el ser humano? Típicamente, según nuestros estudios, el sentimiento, la emoción, perdón, de ira aparece más o menos al finalizar el primer año y nace de un cúmulo de emociones primordiales que se podrían decir el disconfort o el estrés del bebé. En un bebé, antes del año, es difícil que aún la madre que lo conoce bien pueda diferenciar en qué momento su disconfort es por miedo a que ella se aleje, por alguna emoción física, tengo frío o tengo dolor, o cuando es por rabia, ¿cierto? O por ira. Al final de este primer año, el niño es capaz de empezar a hacer esa diferenciación y eso sí tiene que ver mucho con estos patrones sociales de acompañamiento. La ira en general y en primera instancia se conforma
a partir de lo que el niño siente como una oposición a su objetivo. Él quiere tocar el televisor, quiere coger la porcelana que está en la mesa, sabe que alguien se lo impidió y él manifiesta ahí rápidamente la ira cuando ya va evolucionando esta emoción inicial. Y así como se da en estos pequeños espacios, la vamos construyendo durante toda la etapa de nuestra vida. Muy bien, pues doctor, vamos a invitar a nuestros televidentes a que nos acompañen también a mirar qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cada vez que sentimos ira, cómo biológicamente también nos afecta esa emoción. Cuando nos indignamos se activa la amígdala cerebral y se liberan hormonas del estrés. Se incrementa el pulso y la presión sanguínea. Respiramos más rápido y los músculos se tensan. Se nos enrojece el rostro. Todo el cuerpo se prepara para luchar. Cuando nos ponemos furiosos, se nos tensa automáticamente la cara. Fruncimos el ceño, ponemos una mirada amenazante y elevamos la barbilla. El aviso es claro. Lucha en vez de retirada. Pero para que la ira le llegue a la otra persona es necesario contacto visual. Si los ojos miran hacia otro lado, reconocemos la ira, pero creemos que no está dirigida a nosotros. Si desea comunicar su malestar a alguien, debería mirar directamente a esa persona. El rostro iracundo hace que las personas parezcan más fuertes. Bueno, pues definitivamente no nos hace como mucho bien en lo físico, ¿cierto? Y tiene además, doctor, una diferencia, digamos que todos podemos sentir ese disconfort del que usted hablaba, podemos sentir molestia, podemos sentir incluso rabia, pero la ira conlleva un componente de agresividad. Ahí veíamos la persona que no está dispuesta a la retirada en el enojo, sino a irse a la lucha. O sea, digamos que también es un instinto de defensa cuando sale la ira, pero también puede traernos muchos síntomas de la agresividad que socialmente estamos viviendo. Si estamos hablando de que una persona es iracunda, es porque está siendo verbal, física, mente agresiva. ¿Cómo podríamos también controlar todas esas emociones para que no confluyan a empeorar nuestro entorno? Bueno, lo primero que hay que notar es efectivamente una relación intrínseca que hay entre estas dos emociones, miedo e ira, ¿sí? Normalmente una situación de miedo, de terror, de peligro inminente, el miedo va a responder con huida, pero en el caso de que la huida o correr o escapar del peligro sea imposible, la ira aparece como una emoción que domina y que nos va a ayudar a resolver el problema. O sea, si no pude correr, no me pude alejar del evento, tengo que enfrentarme a él. Y no hay ninguna emoción que me respalde más eso positivo que la ira. Y eso nos va a servir a cada persona en dos sentidos. Primero, el sentir yo ira me va a avisar que hay una situación en el medio, alrededor mío, que o me pone en peligro o me genera disconfort, pero a la vez lo que acabamos de ver en el video, al que esté del otro lado, mi reacción de ira le va a advertir que o algo debe cambiar o algo se modifica o prontamente va a encontrar mi respuesta, que puede ser desde lo físico, desde simplemente lo verbal hasta lo físico y que puede terminar en una calamidad muy grande. ¿Cómo podemos empezar a controlar esos instintos y el impulso de ira cuando siento que se me va subiendo todo y que de pronto decimos voy a decir la palabra, voy a causar la ofensa o peor aún voy a elevar la mano para lastimar a otra persona? ¿Cómo contener ese impulso? Porque es una fuerza interna. Es complicado decir simplemente no voy a contener una emoción, voy a aguantarla, porque es una emoción. Cuando hablamos de emociones, hablamos de reacciones casi automáticas a situaciones. Y técnicamente, como hablábamos, esas emociones nos van a ayudar a resolver problemas. Un equivalente es la sensación física de dolor. Yo toco algo, me quema el dedo, mi reacción es retirarlo. Entonces, cuando me expongo como persona, como individuo, a una situación que me genere miedo o me ponga en peligro, mi respuesta automática va a ser rabia, por lo cual va a ser muy difícil simplemente contenerla. ¿Qué es lo que tenemos? Que como mencionábamos ahorita, empieza a separarse de las demás emociones más básicas alrededor del año, pero va acompañándonos y va ayudándonos a construir toda nuestra personalidad a través de las respuestas sociales
y de todas las señales culturales. ¿Qué pasa? Que si yo estoy acostumbrado a responder con rabia, mi primer pareja me va a dejar a 2 o 3 discusiones. Sí. Eso me hace a mí aprender que no puedo reaccionar con esa rabia, que de alguna manera tengo que controlarlo. Cuando la rabia es excesiva y desmedida, ¿qué hemos podido encontrar? Que siempre la consecuencia negativa de ese acto repercute sobre la misma persona. Entonces esto a veces nos ayuda a hacerle comprender a las personas que el más perjudicado en bajar la ventanilla y bravear a alguien, o en buscar pleito, o en hacer esto que me lleva el impulso, el primer perjudicado es la persona. O sea, en lo verbal, alguien le contestó; en lo físico, alguien más bravo y más gritón le salió. Quien más fuerte fue y lo cascó. Como en las decimos. reacciones de pareja, uno está queriendo cuidar la pareja y lo que está logrando es que se aleje de uno. Lo mismo con la crianza de los hijos. Los niños lo ven agreditar y lo ven y le tienen miedo. Entonces, todas esas repercusiones negativas sobre quien primero cae es sobre la misma persona que las demuestra. Entonces, esta es una razón para tomarse el tiempo y controlarla. La típica estrategia de televisión: respire profundo, mire aparte y cuente hasta 10. Esa bien. suele funcionar. Suele funcionar. Y mientras que contamos hasta 10, los invitamos a que nos acompañen en una breve pausa. Ya continuamos con más de tendencias, hoy hablando de enfermos de ira. Cuando también debemos buscar ayuda, se los comentaremos luego de estos importantes mensajes. El perdón es una herramienta poderosa. Si permites que la ira y otros sentimientos negativos desplacen a los positivos, es posible que tu propio resentimiento o tu sentido de injusticia te consuman. Pero si puedes perdonar a alguien con quien estás enojado, podrías aprender de la situación y fortalecer tu relación con esa persona. Aprender a controlar la ira es un desafío para cualquier persona a veces. Busca ayuda para los problemas de ira si tu ira parece estar fuera de control. Te hace hacer cosas de las que te arrepientes o hace que lastimes a las personas que te rodean. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias, hablando con el doctor Gabriel acerca de la ira. Doctor Gabriel, podríamos decir que la ira, como el odio, es un veneno que se toma uno mismo pensando que le hace daño a los demás, ¿cierto? Sí, de hecho, bueno, una segunda parte importante de entender, y a partir de estos 2 mensajes que vimos, es que la ira, siendo una emoción fundamental, es la base para construir sentimientos. Sí. Los sentimientos, a diferencia de las emociones fundamentales, a diferencia de ser automáticos, se construyen en cada persona. Es por eso que uno no se enamora de todas, sino de esa en particular. Es por eso que a uno le gusta esto en particular, porque son las emociones básicas desarrolladas a partir de todo ese intercambio social, que me gusta, que no me gusta, y a la vez que me da rabia, que me da ira, que me provoca desespero, ¿sí? Esta ira en una sociedad, y de acuerdo a las sociedades, puede llevarse al extremo de sentimientos tan negativos como el odio, como la venganza, y es, creo, donde empezamos a ver estos fenómenos sociales actuales, los crímenes de odio, las intolerancias en donde uno espera ver que haya tolerancia, las personas que nos guían, que las ve uno discutiendo de una manera desesperada, los padres delante de los niños, que debe ser el ejemplo de mantener tranquilidad, de mantener control de las emociones, están perdiendo ese control. Entonces, es un paso muy cercano para el que una emoción básica se pueda convertir en un sentimiento tan negativo como este, pero también nos puede servir para construir sentimientos muy positivos. La solidaridad, el empuje, la berraquera, ¿sí? Sentirnos retados, ira, absolutamente, o sea, sentirnos no es retados. Que la ira me domine y sí, que la desfogue, sino que la ira la pueda convertir en un elemento productivo que me ayude a tejer relaciones con los otros. Si alguien me hizo algo, aprender a perdonar, que me construyen mejor persona. Esa, Catherine, sería, creo, la clave esencial. La ira como emoción básica nos permite sobrevivir,
pero su evolución hacia las emociones nos va a permitir relacionarnos mejor socialmente, generar una mejor sociedad que transmita culturalmente a nuestra descendencia, no sé, un país, un estado, un sitio, una comunidad en la cual sea deseable vivir y se viva a través del buen trato y las buenas costumbres. Esa sería la idea. Qué importante, doctor, porque si estamos hablando de que la ira nos sirve para construir sociedad, pero que debemos manejarla, hay que hablar entonces también de los aportes de la ira. Ya hablamos también de cómo nos perjudica, ahora miremos en qué nos hace crecer. Aquí encontramos una ira constructiva, pero cuando desafortunadamente el entorno, de pronto la falta de orientación también para lograr canalizar nuestras emociones, los desórdenes sociales en los que nos vemos a veces abocados, no nos permiten orientar correctamente esa emoción y se nos empieza a volver algo problemático, como veíamos en el video inicial, el que destruye las cosas, el que termina con relaciones, al que terminan sacándolo del colegio, el que pelea con el vecino, que llega peleando al trabajo, que a todo el mundo, todo le parece negativo y se le va volviendo la vida una cosquilla de lo más mínimo. ¿Cómo le podríamos ayudar? ¿Qué debe o cuando una persona dice, en este momento mi vida se está convirtiendo en un problema porque soy intolerante, porque soy sumamente irritable, porque estoy enfermo de ira, y quién me puede ayudar? Bueno, hay una parte adicionalmente importante de lo que mencionamos, y es que existen unos trastornos mentales, alteraciones del aparato psíquico desde la psiquiatría, que tiene que ver un poquito con este control de la emoción. Podemos encontrar ira en una depresión. Típicamente una Siempre nos imaginamos al depresivo triste y pasivo. Triste, pasivo y apagado, pero, y llamativamente, los niños y adolescentes manifiestan la depresión con rabia. Oiga, doctor, perdón, le interrumpo. ¿Sabe también que pienso? Que las mujeres expresamos la tristeza llorando y los hombres peleando, porque a los hombres se les ha negado el derecho a llorar. Ahí precisamente es donde vemos esta interfaz de lo biológico, de una emoción biológica determinada por el cerebro y su impacto en la sociedad. O sea, la ira, como la tristeza o el llanto, debería ser normal, pero en una sociedad como la colombiana, una mujer rabiosa no es como muy bien vista, así como un hombre llorón tampoco es bien visto. Entonces casi que socialmente se han sesgado estas emociones, pero somos tan humanos, hombres como mujeres, para sentir estas emociones. Culturalmente ya no es bien visto y bien aceptado. Sí. De hecho, eso ve uno en la consulta, que los hombres consultan por depresión años después de estar padeciéndola, y las mujeres más rápido consultan porque, digamos, se les pone mucha atención. Volviendo un poquito, otro que es muy frecuente y que solamente en la actualidad se está estudiando mucho el impacto en los adultos es el déficit de atención e hiperactividad, que de hecho uno de los síntomas más clásicos es el intolerante que va manejando. Ahí se puede descubrir un déficit de atención porque él no soporta estar en un semáforo más del tiempo preciso y no soporta que el otro no avance rápido, y muchos son detectados ahí. Doctor, pero estamos pues inundados, es una epidemia. Puede ser que sí, pero es uno de los síntomas que también se encuentra. Entonces hay diversos trastornos mentales que se pueden manifestar así. ¿En qué momento entonces la ira o sus sentimientos secundarios son para prestar atención? Primero, cuando la falta de control es sistemática, esta persona pierde el control, siempre en esas situaciones, a pesar de ya saber que la consecuencia le cae a él, que él va a ser la víctima de esa propia consecuencia. En general, la mayoría de las personas se quejan alrededor de él, ¿sí? Hay una queja porque él no es capaz de funcionar en sociedad. Recordemos que una de las cosas de las funciones, de las emociones y los sentimientos es ayudarnos a adaptar en la sociedad, y estas personas, por el contrario, están siendo muy desadaptativas,
¿sí? Sí. Cambian de pareja constantemente, cambian de trabajo constantemente, pelean con el jefe constantemente y esas hojas de vida son impresentables. ¿Por qué salió de allá? No, pues le di una trompada al jefe, no me gustó lo que me dijo y le di una trompada. ¿Y qué pasó con la novia que cambia cada 15 días? No, eso, el primer fin de semana ya estamos peleando. La celotipia es una forma de ira mal manejada, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando no empezamos a funcionar bien o cuando cualquiera de las instancias sociales se queja de nuestra conducta, tú lo mencionaste hace un momento, en el colegio arma riña, se va en contra de todos, en el trabajo lo detectan rápidamente, las relaciones son cortas por esta impulsividad, incluso en la misma dinámica familiar ya le hacen rincón aparte, pues déjelo quieto allá porque esa es una fiera cuando lo tocan. Sí. Cuando tenemos alguna de estas manifestaciones, cuando esto es sistemático y no lo podemos controlar, o simplemente cuando tenemos, no sé, la conciencia de decir, esto me está generando mucho malestar, yo no lo soporto. Sentir esa ira incontrolable sí, no es placentero. es muy importante, doctor, entonces poder analizarnos, revisarnos, aceptar para buscar la ayuda y el diagnóstico. Eso es un acto de nobleza, pero también de grandeza y de bienestar para nosotros mismos. Doctor Gabriel, el tiempo es muy corto y el tema es apasionante. Y quiero agradecerle a usted por habernos acompañado. Recordemos también sus redes sociales para que nuestros televidentes puedan también darle el saludo y consultarle a través de ellas. Sí, sí. Actualmente estamos liderando una iniciativa corporativa muy de este orden, desde la psiquiatría y la salud mental hacia la comunidad. CISME Salud Mental es nuestra página, fanpage en Facebook y además también tenemos en Instagram, en Twitter y también nos pudieran escribir en WhatsApp si requerirían alguna atención más rápida. ¿Sí? Los invitamos a que consulten, que nos consultes cualquier inquietud y nuestras puertas están abiertas para recibirlos en cualquier momento. Doctor Gabriel, a usted también lo esperamos muy pronto nuevamente en Tendencias y una feliz noche. Mil gracias a todos y feliz noche y a construir una mejor sociedad sin tantas emociones negativas. Así es, a mejorar nuestras emociones. Nos despedimos con esto y les deseamos que continúen en la programación de nuestro canal Televida.